Muy bien. El tema que voy a compartir con ustedes tiene que ver con razonamiento probatorio, no en exclusividad desde la teoría del derecho, sino más bien bajo una apreciación crítica de cómo el razonamiento probatorio en específico, entre las diversas categorías que tiene el derecho a la prueba en el marco de las medidas de protección en contextos de violencia familiar. La tesis que voy a compartir con ustedes es de una suerte crítica, tanto del campo teórico, doctrinario, pero también de litigio. Las medidas de protección como mecanismo procedimental inadvierten y vulneran las garantías procesales o derechos fundamentales. Ese es mi punto de vista, esa es mi tesis que quiero compartir con ustedes. Y les voy a advertir de pronto algunas consideraciones preliminares en tres secciones puntuales. La primera, lo que tenga que ver el Estado constitucional en precisar exactamente algunas situaciones críticas que tenemos que advertir en estos tiempos donde la flexibilidad y la ductilidad del derecho pues nos está conllevando a una suerte de inadvertir conceptos principales y sobre todo comprometidos con el derecho frente a la sociedad. Uno. Dos, lo que tenga que ver necesariamente el derecho a la prueba, no desde una estructura de pronto de hablar quizás de una perspectiva teórica, de pronto de Michele Tarufo, de Jordi Ferrer, sino más bien advertir en su situación de cómo se va desarrollando activamente desde el litigio. Y tercero, propiamente el tema de las medidas de protección en el contexto familiar. Bien, empecemos de la siguiente manera. Es un verano de 1787, se reúnen en Filadelfia bastantes juristas importantes para la creación y redacción de la Constitución norteamericana de Estados Unidos. Culminado el evento, en este edificio se contorneaba, estaba aglomerado de varias personas, con bastante expectativa de una nueva constitución. Hablamos nada menos que una constitución de la cual iba a fijar las reglas y las pautas sociales, normativas, culturales de Norteamérica. Sale Benjamin Franklin del edificio y una de las personas que estaban en el conglomerado, de manera rauda, interviene a Franklin y le pregunta qué es lo que nos van a dar. Benjamin le contesta: les voy a otorgar una república si es que la saben conservar. Eso es justamente lo que al día de hoy tenemos que preguntarnos desde el derecho, desde lo que participamos desde el Estado constitucional, si realmente estamos permitiendo que exista Estado constitucional entre nosotros. Porque en realidad hablar de Estado constitucional se ha proliferado tanto que quizás cuando se nos pregunte de manera conceptual o qué implica el Estado constitucional, lastimosamente solamente digamos que se respeten los derechos o las libertades. Que no digo que está mal, pero al menos el Estado constitucional exige mucho más. Y en exclusividad lo que exige es un compromiso, es un deber. El Estado constitucional no lo tenemos garantizado por el solo hecho de tener una constitución política. Es bastante ficcional creer eso. O que el Estado constitucional únicamente se desarrolla por la cantidad e hiperinflación de derechos fundamentales que tenemos al día de hoy. Su estructura propiamente del Estado constitucional implica que esos derechos fundamentales que tanto disfrutamos, que tanto exigimos, que tanto de pronto enarbolamos banderas para que esos existan cada día más, tiene una contrapartida. Y exactamente está en la dignidad. La dignidad propiamente te exige el ejercicio de derechos y respeto, sí, pero la contrapartida de la dignidad también es el ejercicio de deberes. Deberes de participar de las instituciones públicas, deberes de comprometerse para que exista una dinámica correcta de la democracia. Un ejemplo clarísimo. Tenemos el Poder Legislativo, Congreso de la República, de la cual muchos de nosotros, y quizás con muchas buenas razones, válidas sobre todo,
criticamos a este organismo y que no únicamente sucede en el país, sucede en América Latina como un factor común en echar culpa de los males del Perú o de un Estado al Poder Legislativo. Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Queremos que un Poder Legislativo expida correctos proyectos de ley? Sí. ¿Que el Poder Legislativo desarrolle sus funciones constitucionales de manera óptima? Sí. La pregunta es, ¿el Poder Legislativo, a pesar de que tiene mecanismos autónomos constitucionales, de esos proyectos de ley, de esos mecanismos legales, en cuánta medida nosotros participamos? ¿Cuánto compromiso de nosotros desplegamos para que exista un buen proyecto de ley? Y no digo que necesariamente tengan que ser autoridades o congresistas para participar, porque hay algo que siempre hemos perdido de vista, ¿no? Ya lo adelantaba el profesor Raldave. El tema de la participación ciudadana es una categoría social constitucional, sí, que no únicamente se constriñe en ir a protestar, sino también se constriñe o exige o demanda que participemos de los procesos, de que nos preocupe el asunto público, la cosa pública. Y eso de alguna u otra manera nos hace una mea culpa de que al momento de criticar determinados procedimientos o actuaciones de Estado, primero nos cuestionemos en cuánta medida participamos de esta. Y lo coloco en evidencia esta crítica porque este Estado que nosotros tenemos al día de hoy, tenemos una democracia bien debilitada, donde en lugar de generar legitimidad de las instituciones democráticas, cuestionamos a las mismas. El Estado constitucional, por otro lado, nos pide desde una constitución como la nuestra, la del 93, que seamos conscientes de que tenemos derechos fundamentales. Sí, muy bien. Los derechos fundamentales únicamente reconocidos en el artículo 2 de la Constitución no son los únicos, ¿cierto? Tenemos más derechos fundamentales a razón del artículo 3, conjuntamente con la cuarta disposición final transitoria. La pregunta es, con estos derechos fundamentales implícitos, de la cual tenemos bastantes, por cierto, el último del cual se habla mucho es el derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? ¿Estos derechos fundamentales implícitos se crean a discreción? ¿No tienen un límite? ¿No tienen un tope? ¿Una evaluación? Y esto les pregunto, o me formulo esta pregunta, porque estos derechos fundamentales implícitos ha llevado a que se generen espacios de creación y recreación argumentativa que se expanden en una expresión normativa como, por ejemplo, derecho a respirar. ¿Realmente es un derecho a respirar? ¿Es justamente eso lo que nos invita los derechos fundamentales implícitos? ¿Hasta qué punto podemos extender esta hiperinflación de derechos? Y es que la idea es bastante grave, porque no únicamente sucede con la creación de derechos, sino también en su fundamentación. Aquellos que de alguna u otra manera son naturalistas fuertes, creen que siempre que la discrecionalidad del juez puede sobreponerse a la función del legislador y crear más inclusive de lo que la Constitución puede establecer como tope, ¿no? Y eso sí es bastante duro, ¿no? O una preocupación dura. Véase nada más los conceptos que nosotros podemos manejar en derecho, ¿no? ¿Cuál es el concepto que manejamos el derecho o con qué nos identificamos? Tranquilamente ahorita podemos hacer una encuesta entre abogados y estudiantes, juristas, profesores, ¿desde qué punto de vista enseñan a sus alumnos? ¿Desde qué fundamento teórico litigan? ¿Moralistas? ¿Positivistas? ¿Y por qué es necesario esto? No por un asunto de etiquetas, sino por un asunto de fundamentación. No podemos no podemos dejarlo al derecho sin un norte. Si ya es complicado de por sí, ¿qué es el concepto del derecho? Si ya de por sí es complicado conceptualizar de derecho, y que por cierto le recomiendo de Herbert Hart, en aquel tiempo, por ejemplo, de Herbert Hart, ¿no?, donde el positivismo aún era fluctuante, ¿no?, era bastante casi explícito en las discusiones. Imaginemos ahora un derecho bastante dúctil, ¿no?, flexible, deconstruible, maleable,
donde a veces el principio de la seguridad o el principio de la legalidad, a pesar de que son principios bases para el Estado constitucional, son fuertemente socavados. Lo que tenga que ver con el Estado constitucional podemos comentar varias cosas. Con estas dos y este último punto me voy a permitir cerrar este capítulo. La Constitución propiamente, no es un texto normativo opuesto, estimados y estimadas. No puede ser únicamente el derecho relativizado desde la norma, al menos la Constitución no. No podemos pedir constituciones semánticas en América Latina. No podemos creer de que nuestras actividades, deseos, desde el amor hasta la muerte y cómo que uno desea estar, esté regulado en la Constitución. Eso es un inaudito y contrasentido contra la Constitución política. La Constitución de alguna u otra manera solamente es un texto de eficacia orientativa, porque en realidad quien lo realiza somos nosotros, a diferencia de pronto de las leyes especializadas como el penal, civil, que necesitan pautas legales preestablecidas. Y en realidad esto sucede, o es bueno anunciarlo, porque muchas veces, y recientemente, hemos tenido, ¿cierto?, marchas que nos han conllevado muertes, desórdenes, caos, bajo una creencia de que la sociedad, el Estado, la justicia, se puede tener de buenas a primeras cambiando la Constitución política. La Constitución exige de alguna u otra manera tener pautas claras, sí, pero la interpretación de esta está a cargo de un organismo que todos nosotros lo conocemos, Tribunal Constitucional. Nos guste o no, y del cual hay derecho a discrepar, fija las pautas interpretativas, pero también evolutivas, dinámicas. No son interpretaciones pétreas, de las cuales sencillamente se van a mantener en el tiempo, sino que también, de alguna u otra manera, establece aquellos parámetros de interpretación o entendimiento cultural de la Constitución política. Resumiendo, Constitución política es una norma suprema, sí, pero es un concepto severamente básico. Es como decir, el derecho es un conjunto de normas y nada más. E iniciar con ese concepto y terminar la carrera con ese concepto, en realidad no es que hayamos de pronto disfrutado tanto el proceso de estudiar derecho. Igual sucede con la Constitución. Que nos pregunten qué es la Constitución e indicar que es una norma suprema, pues tampoco. La Constitución, aparte de ser una norma suprema, es una norma dispositiva, porque sus exigencias o sus planteamientos de esta Constitución se pueden hacer efectivos a través de ¿qué? De las garantías procesales constitucionales. ¿Qué más? Que es una norma dinámica, porque al fin y al cabo sus contenidos o preceptos se establecen durante las interpretaciones reiterativas en algunos casos, o en otros son fijados bajo precedentes vinculantes por el Tribunal Constitucional. ¿La Constitución también es una norma sociológica? Claro que sí, porque la Constitución nos permite identificarnos cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras necesidades y también nos evidencia cuáles son nuestras virtudes, ¿no?, como sociedad. Estos conceptos que se han profundizado de manera gravitacional y bien detallada por el Tribunal Constitucional se ha hecho, pero lo que existe omisión, ¿no?, o lo que existe de pronto ausencia son justamente en las deliberaciones, ¿no?, sea en la universidad, de pronto sea en los espacios del Parlamento, ¿no?, para que se comprenda que esta norma es una norma de la cual necesita mejorar, sí, pero sobre todo que a partir de esta podamos mejorar los demás procesos judiciales, democráticos, etc. Primer capítulo. Lo segundo, lo que tenga que ver con el derecho a la prueba. El derecho a la prueba, si bien es cierto, tiene una fundamentación muy fuerte en la teoría del derecho, no porque sea naturalmente así, sino porque naturalmente lo exige la argumentación jurídica. Muchas veces nos hemos entendido, y sobre todo para este caso de medidas de protección, en reiterar medios probatorios, ¿no?,
o transcribir medios probatorios para dictar una resolución de medida de protección. Y aquí viene el gran problema, ¿no? El derecho a la prueba solamente es evidenciar, transcribir y colocar, no en evidencia, sino solamente indicar pruebas de las cuales sencillamente son prefiguradas procedimentalmente conforme a la ley 3036-4. ¿El derecho a la prueba exige una argumentación detallada de esto? Sí, sí lo exige. Y no es una argumentación cualesquiera. Ya el Tribunal Constitucional nos ha enseñado, ¿no? Hay motivaciones aparentes, ¿no? Y otros tipos de motivaciones, con el caso Yamoja. Lo que nos pide con la argumentación, al menos probatoria, es que ésta esté situada y relacionada con los casos, o con el caso, y con la fundamentación jurídica. Una estructura muy particular, ¿no? No tiene que ver el derecho con la prueba en argumentar in abundancia, ¿cierto? Es decir, solamente colocar el derecho a la prueba o evidenciar cuál es esta en un caso de medida de protección y sencillamente dejarlo conjuntamente con un artículo de la ley 3036-4. En toda la mayoría de resoluciones, en la mayoría de resoluciones que se otorgan en medidas de protección, solamente son transcripciones. Transcripciones de lo que alcanza de pronto el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, lo que alcanza de pronto un informe psicológico, nada más. Y sin al menos un esfuerzo racional de la prueba, se otorgan medidas de protección que no son nada menos que afectan en muchos casos la libertad y disposición del ser humano. ¿Por qué se precisa que las medidas de protección contravienen u omiten garantías procesales? Una de ellas es esta, el derecho a la prueba. Y para los que se hayan profundizado en el tema de la argumentación probatoria, darán cuenta que este está muy vinculado con un derecho que nosotros cada vez lo ejercemos, al menos profesionales, y que también nos preocupa como estudiantes, el derecho a la defensa. En un proceso tan corto y tan célere como son las medidas de protección, este se ve severamente vulnerado. Se ofrecen las pruebas, o en todo caso se presenta, se corre traslado las pruebas por parte de estas instituciones, se evalúa, sea por violencia psicológica o violencia física, y se otorgan las medidas de protección. Lo curioso de esto es que tiene varios mecanismos bastante céleres, como la notificación vía WhatsApp, ¿no? Y donde recién se ve el litigio, recién se ejerce el derecho a la defensa, es en apelación, ¿no? Tienes derecho a la audiencia ahí recién, tienes recién el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio, recién ahí. Y esto es, si es que es asesorado la contraparte, porque si no es asesorado, se vence el plazo. Y el plazo procesal no es que hablemos de 15, de 30 días, es bastante expeditivo, 3. Y esto sí es un tema que tenemos que tenerlo muy presente, porque la situación de las medidas de protección en contextos de violencia familiar resulta ser más un simbolismo normativo, punitivo, antes que un mecanismo de luchar contra la violencia. Porque en realidad la situación de la violencia no únicamente es llegar a la parte última de la cadena donde ya se cometió esta, sino hacer los esfuerzos al menos económicos, procesales, normativos, en la fase preventiva, donde la mayoría de los casos donde actúa el CEN o el Centro de Emergencia Mujer son justamente en esta parte última, ¿no? Donde ya se hizo el tema de la falta, donde ya se hizo el tema de la violencia. Y en el tema preventivo es donde de alguna u otra manera siempre estamos dejando esta brecha tan gruesa, ¿no? Desde el tema normativo como también desde la política social pública, ¿no? Muy poco esfuerzo hay aquí. Medidas de protección que si tranquilamente lo llevamos para el campo civil, ¿cómo repara el daño? Indicándole al papá que se aleje del hogar. ¿Cómo repara el daño? Evitando que de pronto sus derechos procesales o garantías procesales no se actúen en instancia debida. Situaciones como esta en la que justamente al día de hoy dialogamos, convivimos, y que muchas veces, a pesar que se advierte en las apelaciones, sencillamente se validan porque hay una obligación legal por parte de los jueces como representantes del Estado en hacer dicho procedimiento. Esta situación crítica que les
que les acabo de compartir es una situación de la cual se tiene que enmendar, sí, se tiene que enmendar. Y lo primero que se tiene que enmendar es modificando este texto legal a razón de las garantías o derechos que nosotros ya tenemos y que hemos hecho esfuerzos por mantenerlos. Derecho a la audiencia, derecho a la prueba, derecho a la defensa. 3 derechos mínimos y básicos de la cual no se pueden pasar desapercibidos, sobre todo en un Estado constitucional como el nuestro y del cual nos implica seguir respetando las instituciones y participando con mayor humanidad, pero sobre todo pensando que podemos generar una sociedad mejor. Muchísimas gracias.